Bueno, no sé, Julio, señor vicedecano, si empezamos, el resto se irá incorporando a medida que se conecten. ¿Le parece? No sé, para aquellos que no saludé, soy el coronel Julio Boniconto, el vicedecano de la Facultad del Ejército. Y bueno, ante todo, quería agradecer en nombre del señor decano, el coronel mayor Manelli, que no sé, por razones de servicio no se encuentra presente, y en mío propio, la disponibilidad que ha tenido la doctora Rosenhaus y la amabilidad para, cuando fuera convocada por nuestro señor secretario académico, poder dar esta disertación que es muy importante dentro de lo que es el ciclo virtual de encuentro de los docentes de la Facultad de Ejército y de otros organismos. Creo que muchos de los que estamos en el ámbito docente alguna vez Buenas tardes. hemos escuchado hablar de que la verdadera sabiduría está en saber que nunca se termina de aprender. Y creo que luego de la pandemia hemos reflexionado en cierta forma y trae a colación el tema que nos toca escuchar por parte de la doctora Rosenhaus, las aulas híbridas, de cómo se están pensando no solo la educación a distancia, sino las labores docentes, los roles de los estudiantes y las vinculaciones y las interacciones propias del ámbito educativo en la actualidad. Así que yo creo que con esta exposición, creo que el señor secretario académico de la FE va a exponer un poquito sobre el currículum de nuestra expositora. Vamos a poder completar esa reflexión que nos dejó la pandemia. Así que, el secretario académico, dejo para que nos presente a nuestra excelente expositora. Bueno, gracias por el inicio de este nuevo encuentro. Antes de presentarla a Julieta, les quiero decir alguna cuestión de la dinámica que vamos a tener en este encuentro. Consta, para los que vienen ya participando lo saben, pero hay algunos nuevos, consta de dos partes. La primera parte netamente expositiva por parte de la invitada y la segunda parte abierta a preguntas, que los invito a cada uno de ustedes que a medida que se vayan exponiendo los temas, lo vayan colocando esos comentarios o esas preguntas en el chat, para después en esa segunda parte organizarnos y que la expositora pueda responder a cada una de las preguntas. Tenemos el honor hoy de contar con la doctora Julieta Rosenhaus, para que ustedes tengan, aquellos que no la conocen, es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED, es licenciada en Ciencia de la Educación por la UBA y profesora de enseñanza primaria por la ORT Argentina. La doctora posee una amplia experiencia docente tanto en grado como en posgrado en diferentes universidades nacionales donde ha realizado actividades docentes y académicas. Se desempeña actualmente como subsecretaria académica de la Universidad Tecnológica Nacional, responsable del CIET y también en el CIET de la UNDEF. También se ha desempeñado como directora de UNSAM Digital en la Universidad Nacional de San Martín y asesora de distintas universidades nacionales, evaluadora de la CONIAU, puntualmente de los CIET, y miembro del comité de la RUEDA, la Red Universitaria de Educación a Distancia, que es una red del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Es autora de libros e investigaciones relacionadas a la inclusión de la tecnología en educación. Así que, como verán, en esta apretada síntesis de su currículum, que abarca mucho más cosas, obviamente, podemos ver que estamos frente a una experta en lo que es en el manejo de entornos virtuales, la mediación
para la enseñanza. Así que, Julieta, el auditorio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Rogelio aparte me quiere, así que por eso dice todas esas cosas lindas. Es un viejo amigo de hace muchos años. Para mí es un placer compartir con ustedes esta instancia y bueno, y les agradezco, ¿no? Porque si bien yo soy asesora de la Comisión Técnica de la Universidad Nacional de la Defensa en lo que hace a educación a distancia y vengo desarrollando varias tareas acompañando a Julián Lagens, que es el director del CIED y que está por ahí dando vueltas en la sala hoy. Es para mí muy grato poder conversar con ustedes sobre estas cuestiones porque además entiendo y tomo lo que decía el vicedecano, que nos interpelan, digamos, claramente no somos los mismos que antes de la pandemia, no somos los mismos como personas y tampoco como docentes y tampoco como estudiantes y tampoco como instituciones. Así que desde ese lugar de interrogación, de interpelación, de pregunta, es que les voy a proponer pensar algunas ideas sobre las aulas híbridas. También contarles que hay muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Porque la pandemia nos sacudió, vale la feliz metáfora, y nos dejó como medio turulatos, ¿no? Y medio desubicados en el sentido metafórico del término. Y ahora estamos tratando de reubicarnos como instituciones de educación superior, como universidades, como docentes, como estudiantes, pero todavía estamos un poco turulatos y creo que muchas de las decisiones que tenemos que empezar a tomar, las tenemos que empezar a tomar desde una mirada que contemple lo que ocurrió, pero sobre todo que contemple para dónde vamos, ¿no? Que lo que nos sirva, que lo que pasó nos sirva para pensarnos, recrearnos y generar todas las innovaciones que quizás deberíamos haber empezado a generar antes, pero que fue la pandemia la que nos aceleró, ¿no? Nos ayuda a acelerar en estos procesos. ¿Me van a decir si se ve bien en la presentación? ¿Se ve bien? Está cargando todavía. A ver ahí. Ahí sí, ahí está. Ahí va. Bueno, esta es la primera filmina. A mí me gustaría verlos a ustedes mientras presento. A ver, espérenme un cachito, a ver si cabe esa opción, porque si no siento que le hablo a la pantalla y no a ustedes. Si hay manera. ¿Ahí estamos bien? ¿Ustedes están viendo bien? Perfecto. Sí, Julieta, fenómeno. Bien. En la distribución automática esto anda muy bien. Anda bien, bárbaro. Bueno, avanzo entonces. Este sería el título. Y ahí vamos. Entonces, lo primero es tratar de clarificar qué entendemos por bimodalidad y qué entendemos por hibridación. Y en este primer intercambio, que no vamos por una cuestión de tiempo no lo vamos a explicitar, les voy a pedir a cada uno de ustedes que anote qué entendemos por hibridación y qué entendemos por bimodalidad. Anote una breve definición, se tomen 2 minutos, después la vamos a retomar. Cada uno que anote 2 renglones muy sintéticamente en 2 minutitos, uno que entiende por bimodalidad y que entiende por hibridación. Bueno, y ahí estamos. ¿Sí? ¿Se tomaron el tiempo? Levante la mano quien ya terminó. Así veo los que van terminando. Ahí va. Muy bien. Bien, bien. Va queriendo.
para definir, y hasta que los otros colegas van terminando, para definir estas cuestiones, surgió un primer documento de la CONEAU en el año 2022, lo voy a poner más grande, en el año 2022, que intentó encuadrar las estrategias de hibridación en el marco de la evaluación y la acreditación universitaria frente al ciclo que comenzaba en 2022. Lo que ven al lado son ilustraciones de un artista colombiano que se dedica a dibujar animales híbridos y a mí me resultó muy sugerente para esta charla, así que la preparé en base a este lobo a motor que me pareció interesante para empezar a pensarnos incómodamente, ¿no? Con imágenes también que nos resulten incómodas. Este documento de la CONEAU, que fue publicado y difundido en 2021, y que en realidad nos permitía encarar el ciclo lectivo 2022, habla de orientaciones metodológicas, orientaciones que permitan pensar cómo acreditábamos nuestras materias y nuestras carreras en 2022. Y en ese documento se plantea que la situación de audio-video comunicación se iba a denominar presencial. O sea, que esto que está pasando ahora, de esta sincronía entre ustedes como estudiantes y yo, cada uno en su respectivo lugar, y voy a decir en su casa, porque después vamos a ver qué ocurriría si yo no estuviera en mi casa, pero supongamos cada uno en su casa, se denominaba presencialidad. Y a partir de eso se intentó que todas las carreras que tenían que acreditar, por ejemplo las ingenierías, no tuvieran que dar cuenta de un sistema de educación a distancia porque las instancias de Zoom se denominaban presenciales. ¿Está? ¿Hasta acá alguna pregunta? Avanzo. En modo presentación porque la vista se achica mucho. Uy, qué problema. A ver, voy a intentar. Ahí va bien. Lo que pasa es que si me voy de acá no los veo yo. Luego surge en agosto de 2022 otro documento y en el cual se habla de una reconfiguración de las opciones pedagógicas presencial y a distancia. Este documento sale del CIN, de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, muy recientemente, donde se habla de aulas híbridas como salones universitarios con equipamiento y conectividad suficiente para que coexistan estudiantes de cuerpo presente, o sea, en presencia con estudiantes distantes conectados. Sin embargo, dicen, no queremos llamar esto como aulas híbridas, como hasta ahora se venía llamando, sino denominarlo aulas combinadas y hablar de híbrides como un punto de llegada en el cual se combinan modalidades presenciales con modalidades no presenciales con modalidades híbridas y hablar de mixtura de formatos. Este documento, y dejo de compartir un cachito, fue muy, muy discutido en la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, en virtud de que entendíamos que generaba, algunos de los que estábamos ahí, otros no, de hecho por eso se votó positivamente y salió luego como un documento de orientaciones, pero muchos de nosotros entendíamos que esta idea de denominar una situación de audio-video comunicación como una situación de presencialidad, complejizaba mucho nuestros escenarios académicos. Entonces, que nos parecía que teníamos que tratar de dilucidar qué era esto de la audio-video-comunicación, porque si bien no era educación a distancia, porque hay una sincronía en el tiempo, tampoco era educación presencial. Bueno, eso generó una gran discusión, no se llegó a un punto de acuerdo, y hoy estamos pensando, y ahora es en lo que me voy a
me voy a focalizar en 3 situaciones. Estamos pensando, por un lado, en una resolución ministerial vigente, que es la 2641, que es la única normativa que hoy nos ampara, que habla de 2 modalidades, una modalidad presencial y una modalidad a distancia. Resolución ministerial 2641, prepandémica, 2018. Esa es la normativa que hoy nos ampara. Por otro lado, además de esta normativa que habla de esta diferencia entre presencial y a distancia, tenemos documentos con orientaciones, por un lado de la CONEAU y por otro lado del CIN. En la CONEAU se indica que una situación de audio, video, comunicación sincrónica, esto es videoconferencia por Zoom, por Meet, por lo que sea, es análoga a la educación presencial. ¿Sí? Dice, esto es presencialidad. Y por otro lado indica, además de esta presencialidad, existen las aulas híbridas, que son otra cosa. Esto es lo que dice el documento de la CONEAU. El documento del CIN dice, aulas híbridas son aulas en las cuales hay estudiantes presentes con un docente presente físicamente y estudiantes remotos conectados. Y además hay educación a distancia y además hay educación presencial. ¿Me siguieron hasta ahí? Es complejo, así que si alguien no entendió puede preguntar después, cuando llegue el momento de las preguntas. En este escenario de ensalada de frutas, y para ponerle alguna metáfora, es que nosotros tenemos que acreditar nuestras carreras y desarrollar la gestión de las instituciones. Gestión académica, pedagógica, estratégica, política, económica, administrativa, etcétera, etcétera. En este escenario de complejidad. ¿Qué hizo la Comisión de Asuntos Académicos? Como el escenario es muy complejo y todavía estamos navegando en este mar poco claro de opciones, dijo, cada institución tiene que darse su propia normativa. ¿Por qué? Porque cada institución debe definir qué es lo que entiende por hibridación, qué es lo que entiende por educación a distancia, qué es lo que entiende por bimodalidad en el seno de la propia institución y de las propias prácticas, y cómo quiere desarrollar sus propias prácticas. Lo cual nos genera a las instituciones un enorme desafío, ¿sí? Porque se entiende por qué, porque la única normativa vigente es la resolución 2641 que habla de educación presencial y de educación a distancia. Entonces, si nosotros ponemos que las aulas híbridas son educación presencial, es una definición de la propia institución. Si nosotros decimos que las aulas híbridas en realidad pertenecen a lo que en nuestra institución es educación a distancia, entonces el CIET debe velar porque en esas aulas se cumplan con determinados estándares y determinados parámetros. ¿Me siguen hasta acá? Y acá se empieza a mezclar nuevamente esta idea. ¿Por qué? Porque muchos de los que hace mucho estamos en educación a distancia, pensamos que la educación a distancia puede ser una excelente herramienta para cursos de posgrado y para cursos de actualización, y quizás no es la mejor opción formativa para chicos de 18 años ingresantes, porque nos parece que a los 18 años es necesaria una socialización, una institucionalización, una identidad que es muy difícil conseguir a través del Zoom. Entonces, por más que esto se considere educación presencial para la acreditación de una carrera, uno podría decir, bueno, en los primeros años nos parece en nuestra institución que hay que tender a la presencialidad. Doy un ejemplo, ¿sí? Como posibilidad. Otros pensamos también que no todo puede ser hibridado, que hay algunas competencias disciplinares profesionales específicas que requieren de presencialidad. Mucho más en el campo en el que la UNDEF se ocupa como prioritariamente, que tiene que ver con la defensa. Quizás hay manejo de armamentos, quizás hay algunas cuestiones muy estratégicas que requieren de presencialidad, así como otras no. Y pueden desarrollarse en un campus virtual asincrónicamente o a través de la audio-videocomunicación. Entonces digo, acá hay un desafío muy importante donde las instituciones tienen que darse su propia normativa interna
para que esto no se convierta en un berenjenal para los estudiantes, para los docentes y para los que gestionamos también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar nuestras prácticas educativas? Hasta acá más o menos vamos. Sigo un cachito más. Esperen que esta no era. Acá estoy. En este documento de la CONEAU aparecen, lo voy a compartir, en este documento de la CONEAU, una ventana, 3 escenarios básicos de hibridación. La estrategia de alternancia, la estrategia híbrida, la estrategia mixta. Y ahora me voy a circunscribir particularmente a lo que son las aulas híbridas. ¿Qué dice el documento de la CONEAU? El documento dice, puede ser secuencial, en donde tenga momentos de audio-video comunicación y momentos donde obligatoriamente tengo que estar presente físicamente en la institución, y uno podría pensar, todos los martes voy a estar por audio, video, comunicación conectado, y todos los jueves que tengo laboratorio, necesariamente voy a estar en la institución porque no puedo manipular un tubo de ensayo virtualmente. Una estrategia híbrida optativa en la cual se plantea la idea de que si yo quiero voy a la institución y si no quiero no voy. Para los que gestionamos esto es muy difícil de llevar adelante por lo que es la administración de aulas, laboratorios, personal, etcétera. Y una estrategia mixta donde a veces puedo optar y a veces no. A todas estas opciones nos abre la CONEAU. En esta misma línea es cómo configurar nuestra tarea docente en estos escenarios, ¿no? Porque, bueno, esto es lo que se nos plantean como opciones. Bueno, ¿qué elegimos de estas opciones y cómo lo llevamos adelante? Para poder acordar una estrategia de implantación de esto, quiero primero contarles qué es este término hibridación, ¿no? Porque hablamos de hibridación y muchas veces, como aparece en el chat, quizás no hablamos de lo mismo todos. Entonces, cuando hablamos de hibridación, ¿de qué estamos hablando? Por eso les pedí primero que anoten ustedes y ahora les voy a pedir que revisen lo que anotaron a la luz de esto que voy a explicar. Antes la hibridación era un proceso que viene de las áreas de la química y hablaba de, en general, mutaciones genéticas o combinación de material genético en organismos, ¿no?, diferentes. Después se empezó a hablar de hibridación en términos culturales. Ahora voy a comentar algo de García Canclini y lo que dice en relación a la hibridación en la teoría social. Lo que tenemos claro es que no es un término nuevo. Ya hace por lo menos 3 décadas que se trata de conceptualizar para fines de las ciencias duras y de las ciencias no tan duras y desde diversas disciplinas, ¿qué es esto de hibridar? Como les dije, venimos pensándolo desde la química y desde la mutación genética, y ahora en García Canclini, ya en la década de los 90, o sea, muchos años atrás, dice, la cultura híbrida tiene que ver con el telón de fondo de las preguntas identitarias. ¿Qué soy? Soy un híbrido. ¿De dónde vengo? De un proceso de hibridación. Nadie es puro, nadie es sin fisuras. Todos los sujetos humanos venimos de multiplicidades. Y hago este hincapié porque parecería que la hibridación es nueva y no es nueva. Quiero decir, yo soy un poco de Boca, un poco porteña, un poco flaca, un poco gorda, un poco morocha, un poco descendiente de europeos, un poco, y un poco me gusta el cine argentino y un poco me gusta el cine europeo y un poco me gusta
somos una mezcla, nadie es puro, nadie es puramente porteño, seguramente tiene una raíz de alguien de otro país, nadie es puramente rubio, es un poco rubio, nadie es, o morocho, nadie es puramente nada, porque los seres humanos hacen que seamos mezclas de todos, ¿no? Y esta idea de pureza racial terminó con los totalitarismos del siglo pasado, ya no hay más esa idea de que somos puro algo. Entonces, somos pura hibridación. Lo que sucede es que ahora esa hibridación es esa flor de piel, ¿no? Las generaciones nuevas tienen esta idea más arraigada, más encarnada, de que no somos una cosa única, monolítica y sin fisuras. Somos todo fisuras, somos todo contradicción. ¿Qué humano no tiene contradicciones? ¿No? ¿Qué humano no es? Uno es en distintas relaciones con otros seres que a su vez lo transforman y uno a su vez transforma su medio. Y dice Canclini, por eso hablamos de mestizajes, por eso hablamos de mezcla, por eso hablamos de mixtura. ¿Hasta acá venimos bien? Venimos bien. Avanzo un cachito más entonces. A ver si pongo toda la pantalla. No. Una ventana. Ahí voy. ¿Cómo es vivir en un mundo híbrido? Bueno, Virginia Rhodes, que es una filósofa desde mi perspectiva muy interesante, habla de que la hibridación o la hibridez es la ruptura, es romper, es lo inestable. Entonces, tomo la metáfora del sujeto anfibio, que a mí me gustó mucho, en términos de esto que nos incomoda, ¿no? ¿Qué es un sapo? Un sapo es algo rarísimo. Un sapo, y acá viene mi amigo el sapo, dice, bueno, un anfibio, ¿no? ¿Qué sería un anfibio? Vive en el agua, pero vive en la tierra, nada y salta, y esta idea de transformación y de inestabilidad, y lo que percibimos como desordenado, en general nos incomoda, ¿no? Entonces ella dice, ojo, porque vivimos en un mundo híbrido, vivimos en un mundo de contradicciones, tenemos que empezar a convivir con esa inestabilidad, con esa ruptura en contra de una certeza del siglo pasado que hoy ya no es más. Y lo mismo sucede en educación y lo mismo sucede en la ciencia, ¿no? Esta idea de lo inestable, de lo incómodo. Y siguiendo esta idea, ella habla de los manglares. Y me enamoró esta idea de manglar porque dice que el manglar es superador de todo cualquier otro ecosistema que es mucho más estable y que no fuera híbrido, ¿no? El manglar entendido, yo no soy bióloga ni ambientalista, pero si hay acá gente de biología o química o ambientalistas, dicen que los manglares son ecosistemas en transición entre lo acuático y lo terrestre, que tiene una diversidad absolutamente inusitada en relación a otros ecosistemas, muy populares en la zona de humedales, y lo compara Rodés con esta idea del espacio físico que habitamos y cómo pensar en situaciones de hibridación enriquecen también las universidades, también nuestras perspectivas, ¿no? Nuestras universidades, incorporando lo que hasta ahora por ahí no queríamos incorporar, pero que dada esta mixtura nos abre, nos desafía a pensar nuevos modos que a la vez nos permitan crecer y mejorar lo que ya veníamos haciendo de forma estable y segura, ¿no? Y les quiero mostrar, ¿hasta acá venimos bien? Rogelio, ¿cuánto tiempo más tengo? ¿10 minutos?
Sí, sí, 10, 15 minutos. 10, 15 Y minutos. pasamos a las preguntas, si te parece. Bien. Entonces les quiero mostrar algunas prácticas que a mi parecer resultan interesantes para pensar la hibridación, porque como pregunta retórica, ¿podemos enseñar de la misma manera? Y como respuesta retórica, o no retórica, yo digo, el aula híbrida es una puerta de enseñar de manera diferente, pensando que puede, por un lado, permitir llegar a gente que de otra manera no podría acceder a las clases, que permite una organización y una disposición diferente del tiempo y el espacio, y yo creo que el aula híbrida combinada con la presencialidad y combinada con la no presencialidad, con los campus virtuales y las modalidades asincrónicas, nos van a permitir un crecimiento, una llegada exponencial de nuestras instituciones. Y les quiero mostrar dos buenas prácticas que desde mi perspectiva vale la pena para empezar a pensar en estas aulas híbridas. Así que me van a decir ahora si ven bien los videos que les voy a mostrar, si no, vamos para atrás. ¿Se ve bien y se oye bien? Docente de Física 1. ¿Estamos bien, Rogelio? Sí, sí. Ahí va. Este es un colega de la Física 1, UTN. una materia homogénea de las carreras de Ingeniería. Estoy a cargo de 3 comisiones, una comisión en primer año de Ingeniería Química, otra comisión en Ingeniería en Sistemas de Información y otra comisión en Ingeniería Electromecánica. Esto de las aulas híbridas nos está dando, en mi opinión, una oportunidad excelente para, por un lado, solucionar algunos problemas crónicos sobre todo las materias de los primeros años de las carreras de ingeniería de nuestra facultad, y para aprovechar oportunidades, lo que yo llamo lo mejor de dos mundos, es decir, lo mejor del mundo presencial y lo mejor del mundo virtual. En cuanto a las dificultades que nos ayuda a superar, en primer lugar está una deficiencia de edilicia, que las aulas no tienen el tamaño suficiente a raíz de otra dificultad, que es la masividad. La gran afluencia de inscriptos, sobre todo en las materias de primer año, hace que los espacios resulten muchas veces insuficientes y terminan siendo poco cómodos para poder desarrollar las actividades didácticas en forma adecuada. Y también la masividad, que en buena hora el tener muchos alumnos, pero tiene este problema de atender a una gran cantidad. Las aulas híbridas de alguna manera constituyen una posibilidad de ampliar el espacio tanto físico como tecnológico, derribando las paredes, derribando los muros y haciendo que se puedan incorporar en la misma aula a los que están presentes físicamente y a los que están presentes desde sus casas. Y también permite aprovechar muchas bondades que hoy la tecnología brinda. Vincular la informática en el aula, tanto en la presencial como la virtual, incorporar estrategias didácticas que realmente potencian mucho el trabajo y la posibilidad de interactuar con el alumno. Nosotros en las clases comenzamos con alguna actividad que cumple dos objetivos. Esa actividad yo le llamo coloquio de arranque o coloquio inicial, y lo hacemos a través de una aplicación que es el Quizzes. En esa aplicación, que los alumnos acceden por el teléfono, de manera tal de que no es una aplicación muy pesada, ellos ingresan al sitio, yo les doy el código de acceso a una evaluación previamente diseñada, una evaluación rápida de unos pocos minutos, en la cual ellos chequean los conocimientos adquiridos durante la semana. Entonces, el primer objetivo de esta actividad es que ellos evalúen cómo van yendo en su proceso de aprendizaje. Y un segundo beneficio es que me permite a mí también evaluar eso, y de paso tomo la asistencia. Entonces yo, en lugar de estar llamándolo uno por uno, me queda el registro de quiénes son los que contestaron, y como lo están contestando simultáneamente con mi presencia, yo puedo detectar, supervisar la marcha de esa evaluación.
Terminados esos minutos de evaluación inicial, que tiene también un carácter lúdico, lo que lo hace atractivo, lo hace simpático a los estudiantes, utilizo esas mismas respuestas para ver cuáles son las preguntas que presentaron más dificultades y hacer una devolución inmediata. Y eso lo utilizo como introducción para lo que viene después. Entonces, permite integrarlos en ese diálogo en el que participan por igual los que están presentes físicamente como los que están en la casa, participan, contamos con equipos de sonido lo suficientemente potentes como para que toda la clase presente escuche lo que alguien dice desde su casa, así que se logra una interacción razonablemente buena. Luego sigue el desarrollo de la clase utilizando los elementos, la pantalla digital, el monitor, ¿no es cierto?, la proyección a través del cañón, y en la casa ven los chicos la proyección de la pantalla, lo mismo que se está viendo en el aula. Así que se desenvuelve esa actividad con normalidad y permitiendo que se incorporen no solamente los que están en el aula, sino también los que están en la casa. Yendo un poco a algún comentario respecto de esto, considero que es una oportunidad muy interesante para ampliar los límites y superar algunas de estas limitaciones que mencioné al principio. Y si queremos ir todavía un poco más allá, permitir que el alumno, tanto el que está presente físicamente como el que esté virtualmente, tenga la misma calidad de enseñanza, o sea que puedan acceder los dos al mismo servicio, a una igual calidad de asistencia didáctica. Esto inclusive permitiría, ya pensando un poquito más, que el alumno que de pronto vive lejos, le cuesta tiempo, le cuesta dinero y también reconozcamos que le cuesta al ambiente, porque si tiene que venir en un vehículo, sea propio o sea público, está consumiendo combustible, está generando gases de efecto invernadero, también tiene una beta ecológica todo esto. Así que realmente considero que es una herramienta útil y que tiene mucho potencial. Espero que podamos seguir desarrollándola y usarla con norma. Ahí estamos. Bien, bueno, a ver, me estoy andando algo que no sé qué es. Ahí estamos. Una posibilidad ahí de pensar la hibridación también desde la mirada ecológica. Digamos que este profe es altamente positivo en relación al uso de las aulas, pero a mí me parece una buena práctica para compartir. Hugo Sarlo se llama el docente. Ahora, si quieren, igual les dejo el link de la presentación. Y acá aparece, yo diría, off the record o entre líneas, esta idea de combinación de sistemas, porque si ustedes se dan cuenta, y voy a compartir pantalla de nuevo, estamos pensando en sistemas combinados, estamos pensando en educación presencial, en educación híbrida, en educación a distancia, en una incorporación de tecnologías muy intensiva. Y es esto que él dijo al principio, Hugo habla de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para tomar lo mejor de los dos mundos? Ahora, si ustedes ven entre las características que mencionamos, claramente es la tecnología, pero para eso necesitamos no solo recursos tecnológicos, sino una actividad de aprendizaje que le dé valor agregado a esa tecnología. Digo, valor agregado en el sentido de por qué es mejor usar esa tecnología que no utilizarla, y por otro lado, un grado de apropiación importante por parte tanto del docente como de los estudiantes. Entonces, no se puede pensar en aulas híbridas sin tecnología, no se puede pensar en aulas híbridas sin capacitación docente y no se puede pensar aulas híbridas sin una planificación estratégica que permita el uso inteligente de esas tecnologías. Un poco eso era para presentar el tema.
Finalmente, y ya para dar lugar a las preguntas, quiero circunscribirme a algunas conclusiones en las cuales hoy estamos parados y que creo que pueden ayudarnos a pensarnos en el futuro. A ver, ahí estoy. Conclusiones. Entonces, como conclusiones, ¿cuál es la línea de base o las debilidades en las que hoy estamos? Hoy no tenemos demasiada normativa nacional institucional. Como les dije, la normativa existente habla de educación a distancia y de educación presencial en su esquema prepandémico del 2018, muy dividido como compartimentos estancos y con poca integración entre ellos. Hay muchísimo voluntarismo, pero hay poca capacitación en uso de este tipo de tecnologías. Es muy complejo todavía pensar en la organización de horarios para enseñar sincrónicamente y asincrónicamente. Hay todavía que trabajar mucho en las cuestiones de jerarquías dentro del aula para la participación horizontal y que tengan la misma participación. Esto lo venimos observando, que no tienen la misma participación los docentes, los estudiantes que están presentes con el docente en el aula física que los que están remotos. Hay poco dato, poca información consolidada respecto a los aprendizajes que se están desarrollando en la situación remota y si se alcanzan las mismas competencias. Hablo sobre todo de ingeniería, que es lo que a mí me compete en este momento por mi cargo en la Secretaría Académica en la UTN. Hay competencias que todavía no sabemos si se desarrollan con el mismo nivel y la misma calidad en las situaciones remotas que en las situaciones presenciales. Hay todavía mucho que trabajar en la relación de cantidad. Fíjense cuántos estudiantes, lo pongo como ejemplo a Hugo, ¿no? Un colega, amigo, pero digo, ¿cuántos estudiantes está atendiendo Hugo a la vez? ¿No? Porque había como 50 estudiantes presenciales y otro tanto virtuales. Y nuevamente, esta idea de medición de la carga horaria. ¿Cuánto tiempo le lleva al estudiante estudiar y cuánto nos lleva a nosotros como docentes dar estas clases en las cuales se combinan múltiples modalidades? Bueno, un poco era la presentación, la introducción de este tema que, como verán, requeriría unas 3-4 horas para profundizar cada uno de los ejes, el pedagógico, el de gestión, el vinculado a los procesos cognitivos y metacognitivos y los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, digamos, era solo un primer pantallazo para empezar a pensar. Así que si les parece, damos lugar a las preguntas y a partir de eso seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias, Julieta, muy claro y muy ilustrativo, muy interesante todo lo que exponés. Vamos a ver ahora, bajen la mano los que habían subido la mano a la pregunta que había hecho inicial de si habían pensado ya la diferencia entre lo que era la bimodalidad y la hibridación. Ahora, levanten la mano aquellos que quieran hacer una pregunta, porque en el chat no veo ninguna pregunta. Lo que sí les pido, seamos sumamente sintéticos para dar lugar a todos. Ahí está Alberto Rubén Sendín, ¿puede ser? Levantó la mano. Sí, señor. Sí, señor. Boniconto. A ver, Sendín. Sí, señor. Buenas tardes, muchísimas gracias a la señora también. Mire, yo presté atención al señor Hugo Sarlo y al señor docente, y en su clase a mí me pareció muy importante, aparte de todo lo que dice, nos permite con esa modalidad la retroalimentación, la pregunta, la repregunta, la técnica dialogada a través de los dispositivos, la revisión crítica, la participación, la colaborativa para construir el aprendizaje. Y nosotros tenemos bastante aceptado ese sistema en la plataforma Moodle. Eso por un lado. Y por otro lado, muy cortito, veo la combinación presencial-virtual asociada muy bien con los manglares. Me pareció una buena o sea, dar un buen ejemplo, ¿no es cierto? Muchas gracias, no sé si me expliqué.
No sé si querés agregar algo, Julieta, a lo dicho. Sí, en realidad nosotros, los que venimos haciendo educación a distancia hace muchos años, como Rogelio y como, y como yo, en realidad entendemos la potencia del campus virtual para todas estas cuestiones y la venimos defendiendo, ¿no? Hace muchos años que venimos diciendo que los formatos asincrónicos son valiosos y que pueden igualar la calidad de un formato sincrónico. Ahora, en lo personal, esto es personal, así que no salga de este ámbito. Yo creo que tendríamos que empezar a estudiar qué pasa con la audio-video comunicación. Me parece que tenemos poco dato en relación a eso, y de las clases que yo he observado, rescato la de Hugo porque de verdad veo interacción con los remotos, ¿no? Esto que dice Alberto, de verdad, y hay un ida y vuelta. Él está ocupado mirando con lo que pasan con los cuadraditos que le aparecen en su pantalla, pero fíjense lo que me pasa a mí. Hay 35 y pico de personas, 42 personas conectadas. Yo estoy viendo a 8 en este momento. Entonces yo no sé qué pasa con las que no son las 8 o 9 que yo veo en mi configuración. Quizás hay alguien que se levantó y se fue, quizás hay alguien que no entiende nada, pero yo no lo veo. Y digo, en las clases expositivas, ¿no? Estas más tradicionales, bueno, como esta disertación, ¿no? Que estoy dando yo ahora, bueno, hay que detenerse a pensar qué pasa en relación a esa interacción, ¿no? Me parece que todavía no está lo suficientemente estudiado como para dar cuenta de la calidad de la construcción de aprendizajes significativos y con sentido en estas situaciones de sincronía como para analogarlas a la presencialidad. Por eso digo, seamos cuidadosos en esto, ¿no? Porque en una situación de hibridación con los que yo estoy en clase presencial les miro la cara. Por lo menos les veo la cara y me doy cuenta si más o menos entienden o no por dónde va la cosa. Ahora, con los cuadraditos que están en mi pantalla a tantos kilómetros, y todavía hay que estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en términos de procesos cognitivos y metacognitivos con esta mediación tecnológica? No sé si contesté a la pregunta, porque el campus virtual está más estudiado. Esto ya se viene estudiando hace muchos años. La hibridación y la audio-videocomunicación tienen solamente 2 años, como para vernos a todos tan entusiasmados, ¿no? En esta lógica. Digo, lo de Hugo es bastante significativo y bastante peculiar, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? No he visto muchísimas clases como las de Hugo, he visto pocas como las de Hugo. No digo que no hay, digo he visto pocas como las de Hugo. Más gente quiere hablar. Sí, tenemos varias personas que han levantado la mano. Ahora le toca el turno al señor vicedecano, Julio Boniconto. Adelante. Bueno, doctora, escuchándola recién, en cierta forma mi pregunta está relacionada, basándonos en los modelos de enseñanza por competencia y centrados en el estudiante. ¿Qué competencias, pese a esta corta experiencia que tenemos de 2 años en este tipo de modalidad, promueven los alumnos esta modalidad híbrida? Y la otra pregunta que también, en cierta forma, recién usted algo refirió, es qué desafío enfrenta el docente ante esta modalidad. Bien, es muy difícil lo que me preguntó Julio, así que voy a intentar contestar en la medida de mis posibilidades. La va a acompañar seguramente. A ver, le puedo decir qué competencias no. ¿Qué competencias no? Por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con lo procedimental y manipulación, no. Desde nuestra experiencia, ¿no? Mucho de lo que tiene que ver con manipulación de objetos. Doy un ejemplo, motores. Bueno, no, esa no. Digamos, y es deseable que el estudiante haya metido la mano en un motor antes en un laboratorio antes de meterle en un motor real, ¿no? De cualquier aparato. Entonces, mucho de lo procedimental, no. Mucho de lo
mucho de lo que implica el saber hacer cosas, no. ¿Qué cosas sí? Expresión oral y escrita sí. Mucho de trabajo grupal sí, porque cuando uno promueve situaciones de grupalidad y los chicos tienen que producir algo, ahí se genera cierta grupalidad, diferente de la presencialidad, pero algún tipo de grupalidad sí. ¿Qué cosas creo que tienen como, desde mi perspectiva, una gran falencia? Y todo lo que tiene que ver con lo actitudinal, lo ético, lo emocional. Digamos que los que, por ejemplo, más ayuda necesitan quedan afuera en estos sistemas. Digamos, el que solo se las arreglaba en presencial, también se las arregla solo en esta ocasión, ¿no? Ahora, el que necesita más ayuda, el que necesita una doble atención, ese chico que... Y ese está complicado en los 55 ventanitas. Si ya estaba complicado la presencial, ahora está doblemente complicado. Y la otra cuestión es la identitaria. Los chicos que arrancaron por Zoom, esto lo digo desde experiencias, ¿no? Yo he trabajado en una investigación para la Secretaría de Políticas Universitarias sobre qué cosas pasaron en pandemia en la Universidad Tecnológica Nacional. Es una universidad que, como ustedes saben, es federal, por lo cual tenemos una panorámica interesante en 30 facultades regionales. No digo que es la totalidad, pero una imagen de... Es tan heterogéneo lo que ha ocurrido, en lugares donde había conectividad y en lugares donde no había, en lugares con mayor poder adquisitivo, en lugares con menor poder adquisitivo. Y la verdad que ahí la polarización entre los que pudieron más y los que pudieron menos es enorme. Enorme. No sé si le respondí, pero fue por ahí. Por eso yo insisto en que tiene que existir la opción de venir presencial a clase. Tiene que existir esa opción, definitivamente. Y no estoy diciendo, como les decía recién, porque, por ejemplo, yo creo que el posgrado, las posibilidades de hibridación o de educación a distancia son enormes, porque una persona que está haciendo un posgrado ya se socializó, ya tiene identidad, ya conoce, digamos, no hace falta trabajar esos aspectos fundamentalmente. Ahora, en un chico de 18 años, ni hablar. Los chicos que empezaron este año a cursar presencialmente no sabían ni a qué facultad iban. Ni siquiera, ni hablemos de otras cuestiones, ¿no? Pero ni a qué facultad iban. Vamos, sigamos. Bueno, muchas gracias. Ahora es el turno de Franco Sinali. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy docente del CEADE y también, bueno, en turismo de la UPE. Mi pregunta era, bueno, ¿qué tan factible podría ser para el armado de estas aulas híbridas la cuestión de la tecnología, las instalaciones? Tiene una gran inversión, por lo que veo. No tan grande, Franco, ahora te digo. Bueno. Contesto esta pregunta y ahora vamos con la otra. La primera pregunta, con una compu, una cámara, un micrófono y una muy buena conectividad resolviste. No es que necesitas... Después está en escala, ¿no? Desde lo más básico a la más compleja. Cuando tenés la super pantalla, tenés el micrófono que te sigue a todos lados, tenés la posibilidad de un micrófono que registra el movimiento en el lugar, entonces no hace falta acercarle el micrófono a otro para que hable porque el micrófono detecta, lo mismo la cámara. Pero digo, yo he visto... digamos, algunas aulas muy acotadas tecnológicamente que también funcionan. Quiero decir, obviamente, a mayor tecnología, a mayor inversión, mejor el funcionamiento y la dinámica, pero con una compu, una cámara, un micrófono, y lo que sí o sí es necesario es buena conectividad por parte del que recepciona, tanto como por parte del que emite, ¿no? Porque también ha pasado mucho en algunos lugares del país que los centros urbanos emiten con buena calidad,
pero en los lugares más alejados la gente recepciona horrible. Entonces, no sirve el dispositivo si el que está recepcionando recepciona horrible. No sé si me explico, fui bastante elocuente en el modo de decirlo, pero ha pasado muchísimo, donde desde la universidad se emitía con buena calidad, pero la recepción era muy mala. Franco, me quería hacer otra pregunta más. No, simplemente eso. Yo creo que también implica un cambio cultural muy fuerte o mental, porque sin ir más lejos, en el CEADE hacemos reuniones docentes y por una cuestión de días y horarios hay docentes que se conectan a distancia y yo lo que veo es que nos olvidamos por completo. Pero no por mala voluntad, sino porque es algo distinto, no sé, un poco común. Sí, claro. Imagínate, nos pasa entre pares, imagínate con el estudiante de 20 años que está en la casa. Por eso, sí. Claro. ¿Más preguntas? Bueno, sí, nos quedan 6 preguntas, 6 personas que han levantado la mano, por eso les pido que seamos concretos en las preguntas para poder optimizar el tiempo. Es el turno ahora de Néstor Fabián Rodríguez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen que acabé de apagar la cámara porque con las dos cosas me desconecto. Evidentemente uno de los problemas de este tema de poder estar conectado también es fundamental los datos, los servidores y demás. Pero no iba específicamente a este lado, sino a la formación de docentes. Durante años, en las distintas formaciones de docentes, las carreras hacen hincapié a la pedagogía, a la planificación, a la capacitación en general de cómo llevar adelante una clase. Pero sucede que todo este material era para dar una clase en forma presencial. Cuando nos encontramos la mayoría de los docentes con esta necesidad que surgió por la pandemia, no supimos ni tuvimos herramientas ni capacitaciones que nos permitan mudar todos estos contenidos a las plataformas o a algún medio a poder darlo. De modo que nos encontramos en un proceso personal de tratar de readecuar los contenidos que teníamos en el aula a esta modalidad virtual. Y claramente no es lo mismo. Pero lo que sí, más allá de los procesos que hemos ido y que en nuestro propio análisis vemos que son favorables, lo que seguimos sin encontrar son capacitaciones específicas. No se nos están brindando. Bueno. Gracias. ¿Algún comentario, Julieta? Yo creo que solamente decir que en la pandemia se hizo lo que se pudo. Nadie se preparó para la pandemia. Y claramente es ahora en donde se empiezan a hacer estas instancias como las que tienen ustedes en la propia escuela, en la propia universidad. Se están desarrollando capacitaciones, creo yo, tenemos, digo, es un camino que se está comenzando a andar. Claramente cuando la pandemia sucedió nadie estaba preparado para la pandemia. Y también decir que educación a distancia requiere, digamos, en pandemia no se hizo educación a distancia, como bien dice Néstor, en pandemia se hizo lo que se pudo, se virtualizó y para dar continuidad a los ciclos de estudio y que nadie quedara fuera del sistema, pero eso no fue educación a distancia. Ahora hay que pensar quiénes van a dar educación a distancia y los que elijan las instituciones y los que elijamos, digamos, trabajar en esa línea, nos tenemos que capacitar en esa línea. Esto es lo que digo. Me parece que también hay gente que elige no trabajar en este tipo de modalidades combinatorias y seguir trabajando presencialmente, y hay instituciones que eligen seguir trabajando presencialmente. Por eso digo, me parece que en pandemia todos tuvimos que capacitarnos para o aprender a dar clase virtualizada. Bueno, ahora es una elección, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo y qué capacitación recibe al respecto? Bueno, muy bien. Ahora es el turno de Borsic. Vladimir, adelante. Sí, buenas tardes. Nada, yo
Me quedé en un comentario suyo anterior relacionado con la presencialidad en las aulas a distancia. Yo he dado clases y aún las doy con la modalidad virtual y presencial. Obviamente, todo depende de la temática de la clase. Hay clases que son más teóricas, que es muy difícil encontrar herramientas para mantener en actividad a los alumnos. Y el gran problema es justamente el tema de la conectividad y la posibilidad de que los alumnos se conecten con el avatar, porque entonces uno lo que ve es el avatar de los alumnos y los alumnos se conectaron y se fueron. Y cuando uno hace una pregunta de los 40 alumnos, son siempre los 4 o 5 mismos que contestan, y del resto es muy difícil incorporarlos al aula, como sucede cuando uno tiene una clase presencial en donde interactúa, les ve la cara a los alumnos, les ve la reacción, cosa que no sucede cuando uno trabaja en un aula virtual. Por ahí puede ser una posibilidad, como me ha pasado a mí, parte de las clases virtuales y parte presenciales. Pero he intentado distintas metodologías para mantenerlos atraídos a la clase y es muy complicado. Es como dice Néstor Rodríguez, hay que aprender un montón de herramientas nuevas y sería bueno poder recibirlas, ¿no? Sí, solo breve y seguimos con las otras preguntas, pero Vladimir, por ahí, ¿sabes que lo que yo creo, ¿no? Creo que además a muchos docentes nos faltan herramientas pedagógicas hasta para la presencialidad también. Digo, ¿no? Porque no estoy diciendo tu caso, digo, traes una cosa interesante, que es cómo mantener la motivación, ¿no? Bueno, es un gran problema mantener la motivación, no es un tema menor mantener la motivación. ¿Y cuánto todavía nos falta de capacitación docente para la presencialidad? Que ahora además le agregamos educación a distancia y le agregamos hibridación. Bueno, por ahí estas son instancias como esta charla o las capacitaciones que ustedes están teniendo o cursos que se han dictado desde también el rectorado y autogestionados y demás, de empezar a generar herramientas formativas. Miren, ser docente se aprende. Nosotros venimos de una escuela donde parecía que alcanzaba con saber la propia disciplina para ser docente. Bueno, eso es una falacia. Eso es anular la formación docente y el trabajo del ser docente como tal. Ser docente, ser médico se aprende, ser soldado se aprende, ser docente se aprende. Uno no nace siendo docente, uno tiene que aprender a ser docente. Venimos con una universidad decimonónica donde hasta ahora aparentemente alcanza con saber el propio contenido, ¿no? La propia disciplina para poder enseñarlo. Y yo me niego rotundamente a ese imaginario. Yo creo que se aprende a ser docente y para eso necesitamos formación, capacitación, herramientas, estrategias y una mirada crítica sobre nosotros mismos. No alcanza con ser, lo digo a propósito, con ser una buena ingeniera o un buen ingeniero para saber enseñar ingeniería. Una cosa es ser un buen ingeniero y otra cosa es saber enseñar ingeniería. Y para saber enseñar ingeniería tengo que aprender, me tengo que capacitar, me tengo que formar. Por lo tanto, celebro este tipo de iniciativas como todas las que hacen a la capacitación y la formación docente. Me extendí yo, perdón, Rogelio, pero me apasiona con la respuesta. Sí, es necesario. Esto está dentro del contexto de lo que es la enseñanza. La tecnología no es más que una herramienta que nos permite, dentro de una buena propuesta, motorizar una idea. O sea que, obviamente, lo importante es el docente que se va haciendo sobre su trabajo, ¿no? Es muy claro lo que decís. Es el turno ahora de María Bolheim. Marina, ¿estás ahí? No se escucha. Marina Bolheim había levantado la mano. Ahí va.
Ah, no escucho yo. No se te escucha. ¿Tenés algún problema de audio? Por ahí si quiere escribir en el A ver chat. si lo solucionás o lo escribís en el chat, mientras le damos la palabra a Carlos Enrique Figueroa. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, yo estuve escuchando toda la exposición y yo creo que si bien se aunan estrategias para llevar adelante una educación en este tipo de modalidad, y creo que se ha expresado acá a lo largo de todos los participantes, que no debemos perder de vista nunca las barreras del entorno, ya sea situaciones económicas, conectividad, las políticas públicas que se tienen que desplegar entre el Estado y las empresas proveedoras del servicio, porque a veces, como yo escucho a algunos docentes, dice, tengo estudiantes o tengo alumnos, a mí no me gusta mucho la palabra alumno, ¿no? Tengo estudiantes que no se conectan, y quizás el estudiante no tiene buena conectividad y no se conecta. Yo voy a contar una pequeña anécdota, le voy a robar 25 segundos. Yo doy clases en la Escuela de Oficiales del Ejército Sargento Cabral, y un día vi un chico que estaba con mucho movimiento de cámara. Entonces le pregunté si le sucedía algo y estaba subido arriba de un árbol, literalmente para tener conectividad. Literalmente es lo que le estoy diciendo. Que, es más, se lo expresé a mi jefa de área, a mi jefa de departamento, primero para poner y ponderar aspirante en cuanto de poder acceder a una clase, ¿no? Entonces nosotros vemos estrategia, planeamos y planteamos un montón de cosas desde el aula, pero después digo, ¿cómo se accede a esa, si se quiere, acceso universal del chico que está del otro lado, si no tiene dinero para hacer una carga, si no tiene una computadora? Porque usted bien dijo, desde una computadora bien básica, desde una cámara yo puedo dar clase, y del otro lado, entonces para un país desarrollado, yo veo que está muy bien ciertas resoluciones ministeriales, pero a veces queda en la letra vacía de la ley, en la letra vacía de una resolución ministerial, porque no podemos llegar al otro, porque el hombre se construye con la mirada del otro. ¿Cómo yo puedo llegar al otro si esa persona no puede acceder a mí? Entonces, esa es mi gran, si se quiere, angustia que uno lleva cuando despliega este tipo de actividad, cuando no sabe del otro lado qué es lo que le pasa al otro. Y bien dijo usted, cuando a veces nosotros estamos y vemos al chico, vemos al estudiante, vemos a veces ciertas expresiones, me digo, ¿tiene alguna duda? Voy y le pregunto, ¿te pasa algo? ¿Entendiste? Y del otro lado yo no sé qué le pasa. Entonces yo puedo desplegar una clase magistral, con mucho contenido, con mucha pedagogía, pero si del otro lado el otro no está o no me entiende, ¿cómo hago? ¿Me entiende? Sí, a ver, yo creo que para responderte es híbrido, digamos, hay que pensar en hibridaciones lo más flexibles y lo más integradoras integradoras y democráticas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede cada uno? Insisto, no podemos pensar en situaciones homogéneas o homogeneizantes. No es lo mismo un chico de un primer año que un chico de un quinto año, o una chica, no es lo mismo un posgrado, no es lo mismo una tecnicatura, no es lo mismo un ciclo de complementación, no es lo mismo una oferta toda a distancia que una oferta bimodal, no es lo mismo. Entonces hay que pensar opciones variadas. A esto era la invitación de la charla. Bueno, ¿qué queremos hacer como institución? ¿Qué elegimos dar a distancia? ¿Qué elegimos dar presencial? ¿Qué elegimos dar híbrido? Y en función de la cuestión disciplinar, las competencias a desarrollar, el destinatario en su situación, digamos, ese sujeto situado en un contexto determinado, en una localidad determinada, con una problemática determinada, y además nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente que termina de estudiar en nuestros ciclos tiene que desarrollar las competencias profesionales que le decimos que las tiene que desarrollar. No, digamos, no puede, ¿se entiende lo que quiero decir? No es, bueno, porque no se conectó, entonces no aprendió a manejar tal o cual herramienta o tal o cual, no. Digamos, es como ir al dentista y que te diga, no, la muela de atrás yo no te la sé tocar porque esa la aprendí virtual. No funciona así el sistema. Queremos el mejor profesional y bajo los mejores parámetros de calidad. Entonces, seleccionemos con criterio pedagógico, con criterio disciplinar y sobre todo con criterio estratégico, ¿no? Iría por ahí la idea. La mixtura y la hibridación en el sentido de combinaciones múltiples
pero abiertos a la combinación múltiple, porque yo también te diría, en una clase con 150 chicos presenciales, tampoco sabe lo que le pasa al chico de la fila 80. A ese número 80 no tenés idea de lo que le pasa. Uno mira las primeras 5 filas, de la fila 6 para atrás, qué sé yo, ¿no? Digo, también para pensar, ¿no? He presenciado muchas situaciones de laboratorio que está el profesor que maneja el tubo de ensayo y hay 76 chicos mirando lo que hace el profesor. Ah, bueno, pero ya di, no sé, este experimento, ¿no? Este experimento lo hiciste vos, los chicos no lo hicieron. ¿No? Digo, también jugar con esta idea. Vos hiciste el experimento, los 76 que estaban alrededor no lo hicieron. ¿No? También para interpelarnos en nuestras presencialidades, que parecería que son perfectas y honestamente creo que tampoco son perfectas y que todavía tenemos mucho por hacer en esa línea, ¿no? Bueno, para ir terminando, nos quedan 2 preguntas. Ahí escribió Marina. Marina, que dice ahí, soy... A ver. Soy... no pude ver bien ahí. El profesor Jorge Mostajo. Yo lo leo si quieren. No soy es el Marina, licenciado, si querés lo leo, Rogelio. A ver, soy el licenciado y profesor Jorge Mostajo. La epidemia nos obligó a adoptar la modalidad de hibridación de la educación. Cuando hice la maestría en Administración de la Educación en la Universidad de Itela hace varios años, ya se hablaba de la importancia del cambio de paradigma educativo. Creo que más que cuestionar ambas modalidades, nos tendríamos que preparar para adoptar esta nueva modalidad aprovechando sus ventajas y oportunidades. Y termina con un signo de pregunta. Lo dejamos en pregunta. Lo dejamos en pregunta. Un comentario que aporta a todo lo que se está hablando. Muy bien. Claro. Mariana, que no es Mariana. No, estaba logueada como Mariana, claro. Bueno, ahora lo tenemos, que no es Mariana. Que no es Mariana. Que le robó también la cuenta, se ve a la esposa o a la hija, que levantó la mano. Es tu turno, Javier. Oh, se nos fue. No, ¿se desconectó? No, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. No. Mucho de lo que escuché es de mi hija la computadora. Mucho de lo que hemos escuchado y lo que hemos ido hablando, creo que todos estamos de acuerdo en esa mirada, empezar a mirar un poquito más estratégicamente el tema. Pero básicamente que yo digo que estamos hoy, miren, me parece capaz que digo una barbaridad, ¿no? Estamos hoy haciendo esta clase magnífica gracias a la pandemia. Porque si no, creo que estaríamos nosotros en el salón de la escuela de guerra o la escuela de Palermo presenciando una reunión para empezar a hablar de este tema. Así que yo creo que es válido todo esto y quizás aquellos que han tenido ya la experiencia se empiece a volcar de a poco a través de ustedes hacia los docentes para que también nosotros nos obligue a buscar esas herramientas y tratar de darle algún tipo de funcionalidad en un tiempo no muy largo. Pero si bien ustedes van haciendo y van a trabajar en normas, en fijar las normas para qué carreras sí, qué carreras no, o qué temas sí, qué temas no, creo que nosotros también tenemos que tener algunas herramientas básicas, como también hacer alguna experiencia y que eso nos sirva para proponerlos a otros cuando esto se dé la oportunidad. Así que, pero esta clase magnífica, me encantó. Un comentario y la dejo a Laura Luli y ya no hablo más porque vamos a cumplir con los tiempos, pero nosotros en realidad para UTN, yo trabajé con Julián Lagens y un par de colegas más en un curso que se llama Planificación en contextos de hibridación y bimodalidad, ¿no? Porque nos parece que el corazón de la cuestión es planificar. Digamos, si podemos pensar en a dónde queremos llegar, ¿no? Y bueno, mucho de lo que hace la defensa es lo que ustedes hacen habitualmente, que es la estrategia. ¿Cuál es la finalidad? ¿A dónde quiero llegar, no? Y en ese a dónde quiero llegar, desde esa finalidad, un poco lo que plantea el modelo de competencias también, bueno, ¿cómo voy para atrás? ¿Qué cosas tengo que hacer para llegar a eso a lo que quiero llegar?
Bueno, mi opinión es que es desde la planificación, porque esto no se puede improvisar. Digamos, la incorporación de tecnología, por todo esto que estuvimos conversando, porque hay políticas públicas, porque tengo que ver si cuento con los medios, porque tengo que ver quién es mi destinatario, porque tengo que ver cómo organizativamente funciona la institución. Bueno, esto hay que planificarlo. Entonces, mi sugerencia es piensen un 2023, pero a partir de ahora piensen el 2023, ¿no? Porque ya cuando estamos en 2023 ya estamos bailando. Ahí ya es muy difícil empezar a mover. Pero ya desde un 2022 uno puede empezar a pensar un 2023 con aproximaciones sucesivas, ¿no? Con esto de lo paulatino, tampoco es un soplar y hacer botellas, ¿no? Pero bueno, pensando cómo voy a medir, cómo voy a evaluar, cómo voy a ponderar esto que estoy haciendo, para a partir de eso seguir trabajando en la mejora de las prácticas, ¿no? Laura, perdón, estabas vos. Sí, ahora Laura, que también es una experta doctorada en entornos virtuales de aprendizaje, en tu turno, ¿nos escuchás? Gracias. No, me encantó la charla y mientras iba escuchando, digo, también me encanta esta idea que viene apareciendo en nuestros encuentros anteriores, Julieta, te cuento, esta idea de cómo no casarnos con los métodos, sino ver cuándo este método sí nos aporta en función de nuestra meta de enseñanza, nuestro perfil de egresado, ¿no? Decíamos, bueno, no sé, la otra vez salió el aprendizaje basado en problemas. Sí, es buenísimo. ¿Cuándo es buenísimo? Las aulas híbridas. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo nos aporta? ¿Cuándo no? Me parece que esta idea que está surgiendo encuentro tras encuentro me parece súper rica, ¿no? De destacar, no casarnos con... Y mi pregunta va a esto, a la gestión, esto de las aulas híbridas, gestión en términos de los elementos tecnológicos, cómo controlamos la asistencia, si es importante la asistencia, también cómo en la hora docente, cómo medimos las horas, cómo le pagamos a este profesor por los estudiantes que están presenciales, por los que están presenciales y online, qué límite hay de esto, hay la relación estudiante-alumno. Digo, yo escuchaba, digo, a nivel de gestión, se nos abren un montón de incógnitas. La capacitación la tiene que dar la institución, la tiene que dar cada profesor, autogestionar su propia capacitación. Se abren como un universo de preguntas en términos de gestión también. Sí, claro. Sí, y de hecho, lo que ha sucedido en pandemia y por ahí para responder a tu pregunta y abrir nuevos interrogantes, ¿no? A partir de ahora, es que lo que se hizo fue traccionar un modelo de presencialidad absoluta a una virtualización absoluta. Quedó un engendro total, porque ni era presencial, digamos, las horas, esta sobresaturación que tuvieron estudiantes y docentes y gestores, digamos, todos sobresaturados, porque no se podía migrar el modelo presencial al modelo virtual cual si fuera lo mismo, y fue lo que hicimos, y un poco respondiendo a lo anterior, ¿no? Porque no había tiempo. Entonces, bueno, calculamos igual las horas, todo se calculó igual, ¿no? Y si yo les pregunto a cualquiera de ustedes si trabajó más o menos en pandemia, todos me van a decir que trabajaron 3 veces más, todos trabajamos 3 veces más. Pero el formato era de lo mismo, ¿se entiende? Porque no hubo tiempo de estas adaptaciones. Entonces, un docente que cobraba por 9 horas, ¿no? Una dedicación simple, lo que fuera en cada institución, bueno, eran esas, y por ahí laburaba 18, no 9, pero ese era el formato. Entonces me parece que es una oportunidad, porque como no hay normativa por fuera de las instituciones, son las instituciones las que tienen que darse su normativa en estas cosas, ¿no? Entonces digo, es una oportunidad muy interesante y es un desafío muy interesante. Y yo insisto con que la educación a distancia desde sus orígenes fue con una ambición democratizadora. Nació para llegar a lugares a donde no se llegaba con la presencialidad, para sujetos a los cuales por diversos motivos
tenían que tener la misma calidad de formación que la presencial sin asistir a la presencialidad. Bueno, retomemos esos valores, ¿no? Volvamos al origen de lo que permite la tecnología, como decía recién el colega, estamos todos reunidos acá hoy, eso es genial, y vamos por ahí, ¿no? Y vamos por ahí. Y también esto de darnos el lugar a transitar en la incertidumbre, Laura. Es muy difícil para todos los que gestionamos, para todos los docentes, transitar en la incertidumbre, porque siempre, hasta ahora, nos hemos apañado en la certeza, aunque nos vaya mal, ¿no? Porque vuelvo, tampoco es que la presencialidad es lo mejor, es lo que conocemos, es nuestra zona de confort, pero no quiere decir que no tiene nada para mejorarse ni nada para hacer genial. Y vuelvo a mi ejemplo particular, pero calculo que será el de todos. En ingeniería tenemos mucha deserción. En las ingenierías tenemos mucha deserción, ¿no? Digo, como el caso, lo traigo por UTN. Bueno, y eran presenciales, y hay mucha deserción. Entonces, tampoco es que no hay nada por mejorar o por retrabajar o por repensar, problemas complejos, multicausales, con múltiples actores que tienen que intervenir. Digo, hay mucho por hacer. Vamos con que desde las instituciones tenemos una oportunidad en este momento de ayornar nuestras prácticas académicas, de gestión, de funcionamiento. Bueno, es una oportunidad, ¿no? Pero hay que salir de la zona de confort y de la certeza y empezar a transitar en estas incertidumbres, ¿no? En estos ámbitos donde a los docentes sobre todo nos cuesta sentirnos cómodos, ¿no? con la incertidumbre. Bueno, muy bien, Julieta, creo que ha sido una tarde muy provechosa. Hemos abarcado un montón de cuestionamientos que hay acerca de esta temática tan importante, pero se nos acabó el tiempo, es para seguir, nos quedan muchos interrogantes para seguir planteándonos, ¿no? Seguir debatiendo, es un tema complejo que tiene muchas aristas. Seguir pensando en la definición de un modelo, porque cuando hablamos de aula híbrida, como hemos podido ver, estamos hablando de distintas formas de entenderla, de normativas que apoyen esto, que también surgió tanto hacia el ministerio como en lo interno de cada institución, en lo que es la capacitación docente, obviamente, para hacer frente a estos desafíos, y todo lo que es la innovación tecnológica que debe acompañar, ¿no? Para poder desarrollar esto y no que sea un esfuerzo individual de un docente que con lo que tiene y algunas instancias gratuitas trata de llevar adelante esta tarea faraónica. Así que bueno, estas cuestiones nos quedan pendientes y seguiremos pensando cada uno en nuestros ámbitos, y en una de esas te volvemos a molestar, ¿no? No, bueno, eso les iba a decir. Yo estoy como parte de la institución, soy parte de la UNDEF, así que quedo a disposición. Obviamente es parte de mi trabajo en la UNDEF asesorar, acompañar, así que quedo totalmente a disposición para cuando se requiera, me convoquen, ¿no? Obviamente. Y les agradezco un montón el permitirme discutir con ustedes y analizar estas cuestiones. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros por tu generosidad de compartir de manera tan clara, pero a su vez tan profunda, un tema tan complejo. Así que te agradecemos y lo invito al señor vicedecano para hacer el cierre de la jornada de hoy. Yo antes del cierre, perdón, les dejé en el chat el formulario para aquellos que necesitan un certificado de asistencia. Está el formulario en el chat. Sí, eso ya estaba puesto al principio, lo puse, lo compartí, así que aquel que quiere un certificado se le va a extender virtualmente, puede llenar el formulario. Señor vicedecano. Bueno, para resumir, doctora, voy a parafrasear una frase de Leonardo da Vinci, que dice que poco conocimiento hace que las personas se sientan orgullosas, muchos conocimientos que se sientan humildes. Creo que ha sido muy clara, muy notable, muy motivadora esta clase, y que nos incita a los que estamos
en este medio, en la educación, en la acción educativa, a que, bueno, que esta nueva modalidad nos va a requerir planificación, gestión, articulación y la escucha activa tanto de las necesidades docentes como de los alumnos. Así que le agradezco su participación, le agradezco también a todos los participantes que nos acompañan, porque esto nos motiva a nosotros a continuar con el ciclo virtual de encuentros con docentes. Le agradezco al señor secretario académico de la Facultad del Ejército y a la doctora Laura Liul, que hacen posible estos encuentros. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Espero que nos veamos en una próxima clase virtual. Muchas gracias. Adiós, un gusto para mí. Adiós. Vale.